Buenos días a todos, soy el profesor Luis Pérez Guzmán y vamos a dar inicio a la segunda conferencia del curso de bioestadística. Nos vamos a enfocar en el concepto de gráficas y vamos a presentar algunas gráficas según nos permita el tiempo. ¿Estamos oyendo todos? ¿Se oye bien? Sí. Excelente. Gracias por su paciencia. Y vamos a presentar la gráfica de pastel y de barra y vamos a ver qué tipo de información nos permite describir mejor o ser descrita de mejor manera según la gráfica. ¿Por qué una gráfica de pastel es más conveniente para determinada información? Porque una gráfica de barra es más conveniente. Vamos a explicar la gráfica de líneas, porque una gráfica de líneas describe información que una gráfica de pastel o gráfica de barras no describiría. Vamos a presentar la gráfica de puntos, las gráficas de tallo y hojas, y seguramente para la próxima clase el histograma de frecuencia relativa. Así que vamos a dar inicio y vamos a explicar lo siguiente. Nosotros conocemos las variables cuantitativas y cualitativas por la clase anterior. Las variables cuantitativas miden una cantidad en cada unidad experimental. Si la variable puede tomar solo un número finito, un número determinado o contable de valores, esa variable cuantitativa además es discreta. Bien, habíamos dicho cantidad de autos, cantidad de personas. Esas son variables cuantitativas discretas que se diferencia de la variable cuantitativa continua que mide cantidad, pero los valores pueden asumir cualquier número de la recta numérica. Ahí ustedes pueden ver ejemplos de volumen, temperatura, peso, longitud. Son variables cuantitativas, pero continuas, distinto a la variable cuantitativa discreta, que es la que usted utiliza para contar. 5 autos, 6 personas, así por el estilo. Una variable, por consiguiente, una variable que puede tomar un número infinito de valores correspondientes a puntos en un intervalo de recta se llama continua, variable cuantitativa continua. Así que cuando hablamos de discreta y continua, estamos hablando de variables cuantitativas, porque las variables cualitativas son características, son como por ejemplo, cuando hablamos de las elecciones, los diferentes partidos políticos son variables cualitativas. Y usted va a decir cuántas personas son afines a este partido político versus a este otro, e inclusive puede ser un renglón de los no afiliados. Esas son variables cualitativas, pero dentro de las que sí son cuantitativas, es decir, usted tiene a 50 personas y les quiere determinar, les quiere preguntar, por ejemplo, la temperatura. La temperatura, su termómetro seguramente puede asumir un valor hasta una décima, 36.9, 36.5, 37.2. Sin embargo, la temperatura puede asumir cualquier valor dentro de la recta numérica por el hecho de que esos valores decimales no son exactos, es hasta donde el instrumento te permite evaluar. Por lo tanto, la temperatura es una variable cuantitativa continua, al igual que el volumen, que cuando usted habla de litros, de galones, son variables cuantitativas continuas, la longitud y así por el estilo. La gráfica de pastel, que ustedes lo van a ver en los diferentes programas como Microsoft Excel, como Pie Chart, la gráfica de pastel muestra la forma en que está distribuida la cantidad total entre las categorías, y la gráfica de barras usa la altura de la barra para mostrar la cantidad de una categoría en particular. Así que si usted tiene datos categóricos o variables cualitativas, como la afiliación política, afiliación religiosa, preferencia por un color, etcétera.
Cuando la característica que usted está midiendo es una característica, una categoría, usted puede resumir los datos en gráfica de pastel o en gráfica de barras. Bien. Por ejemplo, veamos aquí el siguiente ejemplo, la cantidad de dinero gastada en el año fiscal 2005 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en varias categorías se va a mostrar en la tabla a continuación, que es esta que la vamos a discutir en detalle. Construya una gráfica de pastel y una gráfica de barras para describir los datos y compare las dos formas de presentación. Así que vamos a ver qué nos presentan. Aquí vemos categorías, ven, no son valores numéricos. Personal militar, ¿en qué se gasta el dinero? Según los datos del 2005. Personal militar, operación y mantenimiento, adquisiciones, investigación y desarrollo, construcción militar y otros. Y la cantidad de dinero en miles de millones de dólares. Bien, miles de millones de dólares es lo que en inglés le llaman billions. Nosotros no podemos decir, y esto es un error que cometen muchas personas, que billion y billón es lo mismo. El billón en español es 1.000.000 de millones. Así que cuando usted escuche un billón, tiene que haber un 1 con 12 ceros. Eso es un billón. Sin embargo, un billion es un 1 con 9 ceros. Es un error y quiero que lo tomen en cuenta porque las palabras son similares y hay un problema histórico. Así que si usted va a hablar de billion, usted lo tiene que traducir al español como 1.000 millones. De igual forma, cuando usted escuche un norteamericano hablando de trillion, ese para ellos es un 1 con 12 ceros, para nosotros sería el billón. Así que un billón en español, en inglés sería 1 trillion. Y además está decir que el trillón de nosotros es 1000 veces el trillón del lenguaje anglosajón. Tengan eso en cuenta. Así que 1.000 millones se traduce al inglés como 1 billion. Así que si sacamos aparte este concepto de 1.000 millones, vamos a concentrarnos en 127.5, 188.1, 82.3, 65.7, 5.3 y 5.5, que usted ve. Que estos son categorías y estos son cantidades. Y usted va a ver cuánta cantidad se le asignó a cada categoría. En el programa Excel, que es uno que yo utilizo por la accesibilidad, usted puede ir a los diferentes centros de cómputo, hay versiones para estudiantes. En el caso de nuestra institución, si usted se asesora por medio del correo electrónico institucional, pues creo que tiene permiso para utilizar este paquete de Word y Excel. En el programa Excel entramos la información provista. Podemos resaltar con encabezados, así que los títulos usted puede hacer encabezados y las opciones disponibles del programa como subrayar, añadir un color de fondo, especificar la moneda utilizada en los datos, entre otros. Nosotros estamos hablando aquí, si podemos regresar, a cantidad que la unidad es dólar, es en dólares. No solamente es una moneda, sino que yo tengo certeza de que se trata de un dólar. Excel te permite cambiar la cantidad con una opción que se llama currency y puedes decir exactamente qué es dólar. ¿Bien? Luego de todas las categorías podemos entrar la palabra total seguido por el procedimiento mostrado a continuación. Bien, yo estoy hablando, para que esta información escrita la van a tener en formato PDF. Los compañeros aquí presentes la pueden tener de forma en papel. Así que si ustedes en algún momento pueden venir de forma presencial, pueden tener el papel ya impreso. De todas formas, así que ustedes van a ver en el material impreso, que es en formato de Word, ustedes van a ver la información que yo presento en estas diapositivas. Si arrastramos el cursor manteniendo el clic izquierdo oprimido desde C4 hasta C10, como sería para nuestro caso, y hacemos clic izquierdo en la opción de auto zoom,
veremos que el programa determina el total de esa columna. Vamos a ver. Cuando ustedes trabajan con Excel, ustedes van a ver que las columnas son letras y las filas son números. Y por ejemplo, para este caso, yo quiero esta misma información que aparece en el libro, yo quiero hacerla, transcribirla en Excel. Así que yo voy a escribir todo el título y los encabezados de la siguiente forma: gasto por categoría. Cada columna, que es una letra, cada fila es un número. En la columna A, fila 1, en A1, yo voy a escribir las palabras gastos por categoría, tal y como aparece en este título, gastos por categoría. Yo opté por dejar un espacio, es decir, la fila 2 no la utilicé para que se viera más claro. No utilicé la primera columna y la palabra categoría la escribí en el lugar correspondiente a B3. Y en el lugar correspondiente a C3 escribí cantidad en miles de millones de dólares. Eso lo escribí en C3. Excel te permite con el cursor estirar el ancho de cada uno de esos espacios, y lo que usted escribe en A1, usted lo puede estirar hasta el lugar que usted desee, en este caso, hasta una posición correspondiente a la C1, y le da a una opción que se llama Merge and Center, que lo pueden ver aquí donde muestro el cursor. Merge and Center se utiliza cuando usted quiere un título y ese título usted lo quiere agrandar para que llame la atención y no solamente se quede limitado al A1, sino que del A1 se siga prolongando. Lo pude haber prolongado inclusive al D1. Así que Merge and Center es para los títulos, para que esos títulos queden de la forma que usted lo quiere proyectar. Luego, a partir de la categoría, escribí las diferentes categorías debajo de las cantidades, de la palabra cantidad, escribí cada una de las cantidades, pero ¿qué pasó? Yo añadí un total, y este número usted lo puede escribir, pero también lo puede determinar. Si usted se da cuenta, yo no escribí el total. Yo lo dejé en blanco y lo que hago es que con el cursor dejo oprimido el clic izquierdo y en nuestro caso, en la teoría, yo hablé desde C4 hasta C10 porque era lo que podíamos hacer según el caso. Si usted escribió la información en otros cuadros, pues eso va a variar. Lo importante es que sea desde el primer número hasta un espacio después del último. Si el último número es este 5.5, usted va a arrastrar en Excel, usted deja oprimido el clic izquierdo y con el mouse va arrastrando y usted le va a dar una opción que se llama Auto Zoom, que yo la tengo aquí marcadita. Si usted le da Auto Zoom en el centro del botón, va a producir la suma. ¿Ve? Usted va a producir la suma. Luego, esas cantidades, usted puede ir a una opción donde aparece el signo de dólar y usted puede escribir, usted puede marcar la opción de US para que se sepa que es el dólar americano. ¿Sí? Solamente para propósitos de que en la gráfica, si va a aparecer alguna información sobre cantidad de dinero, pues aparezca en ese formato. ¿Sí? Así que así es como usted lo presenta en PowerPoint, en Excel. Usted puede decir qué tipo de información, qué tipo de gráfica va a describir esa información. Dado que son datos categóricos, usted se va a limitar en gráfica de pastel o en gráfica de barra. Si usted oprime la gráfica de pastel, la gráfica de barra en este caso, vea que aquí hay gráfica de barra, que nosotros le decimos gráfica de barra o columna. La línea, la gráfica lineal es para actividades que se realizan a lo largo del tiempo. El pie chart, que es la gráfica de pastel, que al igual que la primera, se utilizan para este caso, para datos categóricos. Usted va a ver barras, que son columnas, pero Excel las hace horizontales
otras gráficas un poco más complejas como área, scatter, que son de puntos. Usted no tiene que escoger exactamente al principio la que usted desea. Usted puede explorar, después que usted le da column, usted le da All Chart Types, y cuando le da All Chart Types, aparece este tipo de ventana. Aparecen todas las que son de columna, bien, que nosotros comúnmente le llamamos gráfica de barra. Excel le llama gráfica de barra a las columnas horizontales. Aparecen de línea. Si usted quisiera hacer una de pastel, va a describir exactamente la información de forma precisa, al igual que la de columna. En nuestro caso, queremos hacer una de columna o de barra. Oprimimos en esa primera opción, que es la forma más sencilla, y usted va a tener este tipo de gráfica. Bien, usted va a ver esta gráfica. Noten que las categorías aparecen escritas de esta forma. Usted puede alargar esta imagen de la manera que se hizo. Si usted nota, cuando se hizo esta gráfica, para hacer esta gráfica, usted va, antes de hacer las operaciones de la gráfica, usted va a marcar con el clic izquierdo del mouse, va a arrastrar hacia abajo y hacia la derecha sin incluir el total, porque el total no es una categoría. Tampoco el título, en ocasiones usted puede marcar el título y si usted ve que hay alguna discrepancia, Excel le permite borrar pedazos como ejes adicionales, categorías adicionales que no vienen al caso, usted lo puede hacer. En el pasado, cuando usted hacía esto con Excel, si la gráfica no quedaba exactamente como usted le esperaba, usted tiene que comenzar el procedimiento de cero. Usted tiene que hacer un procedimiento de cero. Y para personas como yo, antes de Excel usábamos Lotus 1, 2, 3. No me digan viejo, por favor. Lotus 1, 2, 3. Y curiosamente, lo que yo hacía en ese programa, muchas de las cosas me ayudaron a Excel. Veremos más adelante un ejemplo donde la categoría Excel la puede entender como un número. Aquí no hay problema. Nota que las categorías son palabras. Pero ¿qué pasa si en lugar de palabras yo hubiese dicho, imagínense que aquí son cantidades, por ejemplo, longitudes, y aquí hubiese sido plantas, y esta fuera la planta 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué ocurriría con Excel? Excel pensaría que cuando X es igual a 1, Y es igual a tanto. Cuando X es igual a 2, Y es igual a tanto, y haría una gráfica de puntos pensando que la X también es un valor numérico. Sin embargo, usted tiene que explicarle al programa que es una categoría y lo hace oprimiendo el apóstrofe antes del número. Yo les mostraré más adelante. Usted le puede hacer, por ejemplo, si usted quisiera la información en gráfica de pastel, ya usted lo tiene marcado. Nota que aquí yo lo tengo todo marcado y aquí pues me saldría el título, me sale todo. Lo que no puedo incluir es el total, ¿ok? Yo puedo incluir título, las categorías, lo que no puedo incluir es el total. El total no debe aparecer. Yo hago ese mismo procedimiento, pero con el pie chart. Generalmente la primera opción basta. Yo entro y puedo ver todas las opciones y darle al pie chart. Por ejemplo, en esta ocasión me gustó esta que está un poquito acostada y mira como la misma información aparece en gráfica de pastel. ¿Qué nosotros vemos aquí? Pues nosotros podemos ver claramente que esta segunda categoría fue en la que más dinero se empleó y estas dos últimas categorías fue en la que menos dinero se empleó. La cantidad es proporcional al tamaño de la columna y aquí la cantidad es proporcional al sector del círculo ocupado por dicha categoría, ¿ves? Así que usted diría, la mayoría se gastó en esta área roja y usted va a la leyenda, ¿bien? Y si la vista me lo permite, la parte roja dice operación y mantenimiento al parecer, ¿bien? Ok. Nosotros también podemos hacer modificaciones. Nosotros podemos hacerle modificaciones a esa gráfica y hacerla un poco más aceptables, más visuales. Por ejemplo, le puede poner fondo, hay opciones de fondo, hay diferentes templados ya preparados, ¿sí? Usted puede ir a los templates en la parte, vamos a ver si aquí me muestra.
existe una opción donde aparecen los templados y usted tiene como 20 tipos de templates de gráfica. Inclusive a cada template le puede cambiar el color, lo que hace que multiplica la cantidad de opciones que puede tener. Así que mire cómo se podría ver la gráfica de columna o gráfica de barra, cómo se vería la gráfica de pastel, ¿bien? Inclusive algunos templates que aparece el porcentaje. El porcentaje puede aparecer dependiendo del modelo, el templado que usted coja en Excel. Así que Excel tiene también herramientas estadísticas. Quiero regresar a varias diapositivas atrás. Cuando hablé del total, yo expliqué, si recuerdan, que cuando usted arrastra todas las cantidades y luego de llegar a la final, usted arrastra un poco más y da AutoZoom, va a aparecer este número que ya conocemos, el 474.4. Si usted AutoZoom, si en lugar de darle directamente al icono, usted le da a esta pequeña flechita que aparece aquí a la derecha, hay otras opciones. ¿Qué opciones? Sí, está el propio AutoZoom, está el promedio, la desviación estándar, da varios valores estadísticos, así que no es que usted le va a tomar tanto tiempo si lo hubiese hecho en calculadora, pero ya Excel lo tendría. Y como esto, hay muchas otras herramientas en línea, ¿bien? Así que por lo menos eso es algo básico, lo pueden revisar. Aquellos que me están viendo a distancia, esta presentación la vamos a colocar en formato PDF para que puedan verla, ¿bien? Bien, así que habiendo explicado las gráficas, vamos a hablar de la gráfica de línea. A diferencia de la gráfica de pastel o de barra, de la gráfica de pastel o de barra que utilizamos para las categorías, aquí, estoy viendo cómo, no importa. En la gráfica de línea, nosotros no vamos a trabajar con datos categóricos, nosotros vamos a trabajar con variables cuantitativas y se registra en el tiempo, ¿bien? Cuando una variable cuantitativa se registra en el tiempo a intervalos igualmente espaciados, por ejemplo, día, al otro día, al otro día, o este mes, el mes siguiente, el próximo mes, tienen que ser intervalos de tiempo igualmente espaciados, diario, semanal, mensual, trimestral, anual. El conjunto de datos forma una serie de tiempo. ¿Bien? Se forma una serie de tiempo. Los datos de una serie de tiempo se presentan con más efectividad en una gráfica de líneas, con el tiempo siendo el eje horizontal, ¿verdad? Cuando hablamos de eje horizontal, recordaremos del curso de precálculo, nos referimos al eje X, y el eje Y sería el valor que asume esa variable en ese tiempo determinado. ¿Qué usted puede trazar? ¿Qué información se puede trazar en una gráfica de línea? Lo que vemos, los cambios, las fluctuaciones en las inversiones. Usted ve cómo están los índices predictores de la economía. A lo largo del tiempo usted siempre va a ver líneas. Bien, eso se utiliza mucho en finanzas. En biología, usted lo puede ver, por ejemplo, aquellos que toman biología 2, nosotros, por ejemplo, en nuestra institución ofrecemos el laboratorio de biología 2 para las personas que son específicamente de naturales o de biotecnología. Y en el laboratorio de biología 2, que es lo que nuestra institución le llama laboratorio de destrezas parte 2, existe un laboratorio que explica la línea de crecimiento bacteriano, la curva de crecimiento bacteriano. Y la curva de crecimiento bacteriano se va a determinar la concentración de bacterias en un medio de cultivo con el paso del tiempo, y las personas van a ver que al comienzo va subiendo, luego hay una pequeña meseta y luego comienza a disminuir. La razón por la que la bacteria comienza a crecer es porque, habiendo alimento, empieza a crecer de forma logarítmica. Una bacteria se divide en 2, esas 2 se dividen en 4. ¿Qué ocurre? Que cuando ya los alimentos del medio de cultivo, los nutrientes están disminuyendo, la rapidez del crecimiento disminuye. Luego va a haber un momento donde el crecimiento bacteriano, la concentración de bacterias ni sube ni baja, sino que se queda en un pequeño plano, en una planicie,
Y eso quiere decir que la cantidad de bacterias que nacen y las que mueren son relativamente iguales. Hasta que llega el momento en que los propios desechos de las bacterias, según van muriendo, y la escasez de nutrientes, hacen que haya una muerte acelerada de aquellas que todavía quedan vivas y comienzan a disminuir de forma drástica. La curva de crecimiento bacteriano es un ejemplo de una gráfica de líneas. Usted está midiendo una actividad a lo largo del tiempo, ¿ok? Aquí nosotros obviamente vamos a explicar ejemplos más sencillos. En la gráfica de líneas, el objetivo es tratar de distinguir un patrón o una tendencia, algo que se utiliza, como ya dije, en finanzas, que sea probable de continuar en el futuro y luego usar ese patrón para hacer predicciones precisas para el futuro inmediato. ¿Bien? Así que tiene un valor predictivo. La gráfica de pastel y la gráfica de columna no nos dan un valor predictivo. Si usted puede hacer una encuesta, usted puede tener una idea de lo que en el futuro puede pasar. Pero cuando hablamos de valor predictivo es según pasa el tiempo, cómo van a cambiar, cómo van a ser esas fluctuaciones. Veamos aquí. Los sociólogos se encargan de dividir las generaciones, le llaman de diferentes nombres según las características y según la época donde nacieron. ¿Bien? Por ejemplo, la generación X, que son las personas nacidas aproximadamente en el 65, la generación Y, que muchas personas le llaman los millennials, nacieron a mediados de los 80, la generación Z, que nació terminándose el siglo, comenzando este siglo. También se le llama a la explosión demográfica, que le llaman los baby boomers, los hijos de las personas después de la Segunda Guerra Mundial, que hubo una explosión demográfica porque hubo muchos incentivos y muchos beneficios. Pues sí, y ese era el propósito, querían sobrepoblar y había muchos beneficios. La Segunda Guerra Mundial fue de gran beneficio en la historia de Estados Unidos. En el año 2025, el mayor de los hijos de la explosión demográfica, nacidos en el 46, el mayor de los hijos, tendrá, el mayor de los hijos de esa explosión demográfica, tendrá 79 años, y el mayor de la generación X, nacidos en el 65, estará a 2 años de ser elegible para el Seguro Social. Quieren ver cómo los cambios en población pueden, cómo el crecimiento poblacional, la cantidad de personas según la edad, puede darnos una idea de qué decisiones tomar a nivel gubernamental. ¿Cómo afectará esto a las tendencias del consumidor en los siguientes 5 años? ¿Habrá fondos suficientes para los hijos de la explosión demográfica para recolectar prestaciones del Seguro Social? Estos son problemas de la vida real. La Oficina de Censo de Estados Unidos da proyecciones para la parte de la población norteamericana que tendrá 85 años y más, podemos decir 85 años o más, en los próximos años, como se muestra a continuación. Es una tabla muy sencilla que vamos a explicar más adelante. Construya una gráfica de líneas. ¿Por qué tiene que ser de líneas? Porque estamos analizando una variable en términos de tiempo. Construye una gráfica de líneas para ilustrar los datos. ¿Cuál es el efecto de prolongar y contraer el eje vertical de la gráfica de línea? Eso lo vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Nosotros vamos a ver los años y aquí lo que estamos viendo es las proyecciones de crecimiento de población. Bien, esto es un cálculo un poco complejo, pero lo que usted tiene que ver es cómo se proyecta ese crecimiento. Bien, que dentro del renglón de personas de 85 años o más, en términos de millones de personas, va a haber un crecimiento en el 2010 de 6.1, en el 2020 de 7.3, en el 2030 de 9.6, en el 2040 de 15.4 y en el 2050 de 20.9. Así que vemos un crecimiento constante. Vamos a ver cómo sería la gráfica, cómo podríamos ver esos datos en una gráfica. ¿Sí? La variable cuantitativa, 85 años o más, 85 años y más, dependiendo como lo queramos leer. Yo prefiero decir 85 años o más. Se mide en 5 intervalos según las décadas. ¿Sí? Como pueden notar, la década del 10, 20, 30, 40, 50.
Así que crea así una serie de tiempo que se puede graficar con una gráfica de línea. Los intervalos están marcados en el eje horizontal, los intervalos, es decir, el tiempo, y las proyecciones en el eje vertical, cuánto se espera en término porcentual que aumente esa proporción de esa población. Los puntos de datos se enlazan luego por medio de segmentos de línea para formar las gráficas de línea en la figura. Observe la marcada diferencia en las escalas verticales de las dos gráficas. Vamos a ver todo eso en detalle. Bien, y vamos a ver el efecto de contraer. Quiero primero que vean qué pasaría si usted hace la gráfica. Aquí tenemos dos gráficas. Quiero que vean que las dos gráficas dicen la misma información. Quiero que nos concentremos en la de la izquierda. Bien, nosotros podemos ver en el 2010, 2020, 2030, 2040, 2050. ¿Cuál es la tendencia? Usted puede hacer un valor predictivo de lo que pasará en el 2060. Usted no lo puede jurar por sus hijos, pero sí usted puede decir, bueno, la tendencia es que siga en alza. Bien, así que para eso, usted no tiene el valor del 2011, 2012, 2013, no. Usted tiene el valor del 2010, el valor del 2020 y usted lo unió con un segmento, que es lo que dijimos 2 o 3 párrafos atrás. Usted del 2010 al 2020 a 2030, otro segmento. Usted tiene el valor del 2040, así que lanza, traza un segmento. Usted tiene el valor del 2050, traza un segmento y usted ve claramente una tendencia alcista. Vea qué pasó aquí. El eje X en ambas gráficas está a la misma distancia, desde el 2010 hasta el 2050, no hay duda, 2010 a 2050, pero nota estos ejes. Aquí en el eje Y comenzamos en 5 y terminamos en 22.5, ¿por qué? Porque no hacía falta estirar ese eje más allá de ese valor, porque el mayor de nuestros valores era un 20.9. Así que una gráfica que llega a un valor de Y un poquito por encima, un poco por encima de ese valor es suficiente para recoger esa información. Si nosotros contraemos el eje Y, de manera tal que quepan más números, contraer un eje, estamos haciendo que quepan más valores. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos que llegue, por ejemplo, hasta Y igual a 100, ¿cuál es la característica? Si usted ve esto, si usted ve esta gráfica, sí hay una tendencia alcista, pero casi es mínima, prácticamente es estable, casi hay veces que parece estabilizarse. Así que, aun cuando tienen la misma característica, tenemos que tener cuidado de qué ejes utilizaron a la hora de mostrar una información. No solamente que usted haga una gráfica y no contraiga estos ejes, no se dé cuenta. Generalmente los programas que se utilizan en la actualidad van a darle una gráfica aproximada. Pero una persona que les muestre una gráfica así, le puede dar una percepción errónea de la realidad. Así que vamos a explicar eso un poco. ¿Sí? Contraer, habíamos explicado ya habíamos dado el ejemplo de que, la explicación de que hay que hacer una gráfica de tiempo, de que el eje X es tiempo y el eje Y es la proyección, y que los puntos de década a década se unen con segmentos de línea y que debemos observe la marcada diferencia en las escalas verticales de las dos gráficas. Nosotros vimos que cuando se contrae el eje Y para que quepan mayor cantidad de valores, la gráfica resulta en una información que podría ser confusa y podría llevarnos a conclusiones erróneas. Contraer la escala del eje vertical hace que grandes cambios aparezcan pequeños y viceversa. Bien. Para evitar conclusiones erróneas, se deben ver con cuidado las escalas de los ejes vertical y horizontal. Bien. No obstante, de ambas gráficas se obtiene una imagen clara del número constantemente creciente de quienes tengan 85 años o más en los primeros años de este nuevo milenio. Bien. Si hay alguna información que ustedes tienen en sus hojas, que no sea, es porque yo le he hecho algunos cambios y por los problemas de imprimir el documento, ese fue el documento disponible. Ahora, mi intención era imprimir exactamente esta presentación, porque esta presentación pues tiene exactamente palabra por palabra lo que yo estoy diciendo.
Así que, pero por lo menos tienen algo. Así que es posible que ustedes vean algún salto, alguna omisión, alguna adición. Así que no se sientan abrumadas con eso. ¿Bien? Explicamos la contracción del eje. ¿Y qué pasa si esa pequeña información, esa información de estos 5 datos la pudiéramos hacer en Excel? ¿Ya? Vamos a explicar en Excel de forma escrita cómo se haría. Nosotros escribimos, por ejemplo, en este caso yo decidí, en lugar de escribir el título en A1, lo puse en B1 para dejar este pequeño espacio. Y en B1 escribí proyecciones de crecimiento de población. Así que yo escribí proyecciones de crecimiento de población en B1. Y luego en B2 escribí año y de B3 en adelante escribí 2010, 2020, 2030, 2040, 2050. Luego en C2 escribí la categoría 85 o más y vi las cantidades 6.1, 7.3, 9.6, 15.4 y 20.9. ¿Bien? ¿Qué pasa? Nota que 2010, 2020, 2030, 2040 y 2050, ¿qué son esos? Son valores numéricos, ¿verdad? Porque los años son cantidad, el tiempo que ha transcurrido. En este caso, el tiempo que ha transcurrido desde lo que históricamente conocemos como el nacimiento de Jesucristo. ¿Bien? Ese es el punto que utilizamos como el primer año. Pero nosotros en una gráfica no queremos que se confunda con que 2010 es un valor numérico. Es decir, que cuando X es igual a 2010 en cantidad, Y es igual a 6.1 en cantidad. No, yo lo que quiero decir es la categoría correspondiente al año 2010, la categoría correspondiente al año 2020, etc. Así que, aun cuando los años, todos sabemos que los años se dicen en números, claro, usted lo puede decir en palabras, que si lo hubiese escrito en palabras no habría tenido el problema que les voy a mostrar ahora. Pero ¿qué pasa? Que quiero que ustedes vean que si usted escribe tal y como yo les expresé, usted oscurece toda la información. Y por cierto, desde B1 yo alargué hasta aproximadamente la D y utilicé la opción de Merge and Center para que el título apareciera completo. Y luego vamos a la opción de Graph. Por cierto, para llegar a Graph, tiene que estar, de estas ventanas, tiene que estar disponible tiene que estar activa la que dice Insert. Así que Insert y aparece, usted se concentra en el área de las gráficas, en el área de las gráficas. Por ejemplo, si sabemos que es una línea de tiempo, vamos directamente a Line. Bien. Aún así, para propósitos didácticos, yo siempre le hago una captura de imagen a All Chart Types, todos los tipos de gráficas, para que ustedes vean que se puede hacer gráficas de cualquier tipo, pero no todas van a tener el mismo valor. Así que yo utilicé la gráfica de línea y, por ejemplo, vemos esta que tiene puntitos, hay algunas que tienen líneas, usted puede cambiar, si alguna de esas no le gusta, usted puede volver y cambiar el tipo de gráfica, ¿bien? ¿Qué ocurre? Nosotros estamos viendo lo siguiente, nosotros estamos viendo una serie de datos y esa serie de datos, aquí me están midiendo como si fueran dos variables, Nosotros tenemos que empezar a eliminar algunas de estas series. Nota que no hace ningún sentido que yo tenga en el eje Y un 2500, así que yo tengo que hacerle modificaciones. Por ejemplo, eliminar todos estos ejes y yo tengo que eliminar esta línea roja porque los valores que yo estoy viendo aquí, donde el más grande es un 20.9, es insignificante en comparación con este 2000 y pico. Así que si usted nota, esto que usted está viendo aquí, esto que está viendo aquí, son los números correspondientes a los años. Así que todo eso trae confusión a Excel. Bien. Entonces, al eliminar todos los ejes, Excel, excepto el verde, excepto la gráfica verde, porque también esta gráfica roja, usted la elimina, usted además de eliminar esta leyenda, usted da clic al rojo y
la gráfica va a ajustar el eje a los valores que aún quedan. Así que esta en realidad es la gráfica. Bien. Estas son las cosas que usted tiene que pasar por Excel para ir familiarizándose. Así que no se sienta mal. Así que no vaya a pensar que usted hizo una gráfica y le quedó perfecta desde el primer momento. Mira cómo quedó. Cuando X igual a 2, cuando X igual a 3, cuando X igual a 4, cuando X igual a 5. ¿Ves el problema? Porque estamos trazando una gráfica de únicamente este segmento y estoy obviando esta información que está aquí. Así que, ¿cómo yo puedo coger toda la información de la gráfica, pero que Excel entienda que estos no son valores numéricos? Pues usted va a coger en el teclado cuando en Estados Unidos utilizan los contractions para, por ejemplo, para los posesivos. En español no están permitidos los contractions, o sea, en español está prohibido. Lo puedes utilizar para expresiones idiomáticas, regionales. Así que es bien poco usado en español la comita de arriba, el apóstrofe. Pero aquí hay un uso importante. Si usted escribe al lado, si usted escribe antes de la palabra 2010, usted escribe apóstrofe 2010 hacia abajo. Apóstrofe 2020. La comillita que está arriba, que en el caso de mi teclado, está dos teclas al lado de la L. Cuando usted tiene el teclado en la L, en la segunda fila, la última es la L, dos teclas a la derecha, está, si hunde Shift, sale las dos comillitas, y si no hunde Shift, sale el apóstrofe, que es la comita alta, una sola coma alta. Si usted usa el apóstrofe y escribe 2010, apóstrofe 2020, apóstrofe 2030, apóstrofe 2040, apóstrofe 2050, pasan dos cosas. Lo primero es que usted va a ver un símbolo verde, esta flechita verde, usted va a ver que anteriormente no la tenía. La diferencia entre esta columna y esta columna es que estas flechitas o estos pequeños triángulos verdes son el resultado de usted haber escrito la comita de arriba, el apóstrofe, de la mano del número. Bien, y ahí es que digo que desde el programa Lotus 123, que era uno de los precursores de Excel, esto se hacía de esta forma. Bien, esto se hacía de esta forma. Y cuando ya Excel sabe que usted le está diciendo, esta es una categoría que se llama 2010, esta es otra categoría que se llama 2020, y así sucesivamente, usted oscurece todo y hace el procedimiento de la gráfica y mira cómo queda. Bien, así que pasé por el proceso de equivocarse para que ustedes vean que estas cosas pasan. Y cuando usted va a los templates, que ahorita no tuve la opción, saben que en Insert, donde estoy marcando Insert, es donde usted hace la gráfica. Ya la gráfica la tenemos hecha, pero si usted da clic en Design, aquí aparecen diferentes templates. Y aquí en estas flechas usted puede subir y bajar y es excelente. O sea, usted puede ver demasiadas alternativas y pues esto es lo que hace que una gráfica sea más aceptable visualmente que otra. Bien. Así que miren estas dos formas de presentar la misma información. Ya estas son modificaciones de cómo lo presentas. ¿Sí? Una gráfica de puntos. Esto es un tema sencillo. La gráfica de puntos es prácticamente una representación y tiene muy poco uso, pero quiero que lo aprendan. Es una cosa extremadamente sencilla. Muchos conjuntos de datos cuantitativos están formados de números que no se pueden separar fácilmente en categorías o intervalos. Entonces se hace necesaria una forma diferente de graficar este tipo de datos. Por ejemplo, la gráfica más sencilla para datos cuantitativos es la gráfica de puntos para un conjunto pequeño de mediciones. Por ejemplo, el conjunto 2, 6, 9, 3, 7, 6. Usted midió una característica en un elemento, en este caso en 6 elementos. En 6 elementos de estudio, usted analizó una característica en particular y el resultado era 2, el otro 6, el otro 9, el otro 3, el otro 7, el otro 6. Este conjunto se puede simplemente graficar las mediciones como puntos en un eje horizontal. Usted simplemente hace un eje horizontal. Usted hace un eje horizontal desde el valor más pequeño
vemos que el valor, esto sí es importante, el valor más pequeño es el 2, de todos ellos el valor más grande es el 9, así que usted hace una línea que incluya el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y qué usted va a decir? Hubo un dato que tuvo como valor 2, hubo un dato que obtuvo un valor 3, no hubo datos cuyo valor fuera 4, no hubo valores de 5, hubo 2 veces el valor de 6, hubo una vez el valor de 7, no hubo valor de 8 y en uno de los elementos hubo un valor de 9, ¿bien? Que eso representa exactamente esto que está aquí y usted podrá decir, pero ¿y para qué me sirve eso? Usted quiere ver si hay una tendencia. Usted quiere demostrar si hay una tendencia en cuanto a si hay mayor cantidad de datos a la izquierda del centro, a la derecha del centro o en el propio centro. ¿Cómo es que se van arreglando? ¿Cuál es el patrón que forman esos datos? Bien. Usted no va a ver un patrón determinado porque esta muestra es extremadamente pequeña. Pero si usted tuviera una muestra más grande como esta que está aquí, que no es el mismo ejemplo, no lo es. Pero, por ejemplo, aquí vamos ya a lugares decimales. Usted va a ver ya una tendencia a que aquí hay una tendencia a que valores extremos a la izquierda tienen pocas cantidades, valores extremos a la derecha tienen pocas cantidades y la mayoría se agrupa en el medio, pero inclusive usted podría opinar que hay dos picos. Mientras mayor cantidad de datos, más difícil es trazar la gráfica de puntos, pero la gráfica de puntos te da una idea de hacia dónde se están agrupando los datos. ¿Bien? Y cuando nosotros hablemos de distribución normal, que es un tema fundamental en estadística, nosotros vamos a recordar que en principio lo que estamos trazando es una gráfica de puntos, pero no vamos a trazar punto por punto, sino la forma, la silueta de esa gráfica de puntos. Cuando hablemos de distribución normal, lo que vamos a hacer es la silueta de lo que ya conocemos como la gráfica de puntos. Así que regreso varias diapositivas atrás. En esta diapositiva explicamos que la gráfica de puntos es una forma sencilla de graficar los datos cuantitativos. Explicamos esa pequeña muestra de 6 datos y que esa fue la que utilizamos para esa gráfica de puntos. Esta gráfica de puntos que acabamos de explicar fue generada por otro programa que se llama Minitab, que no lo usamos en esta institución, pero por ejemplo yo en mis años de estudiante utilizaba un Minitab, utilizaba mucho Minitab, mucho más que Excel. Es un buen programa, se utiliza mucho en el campo, en la investigación, pero Excel sí hace sus cosas, definitivamente Excel es muy bueno. Así que Minitab generó esta gráfica. Se muestra de la siguiente figura. Para un conjunto grande de datos, volvemos, la gráfica de puntos puede ser nada informativa y tediosa para interpretarse, ¿bien? Puede ser tediosa para interpretarse. Aquí lo que quiere decir es que es un poco complejo es tediosa, pero sí definitivamente tiene su importancia, Usted puede decir, aquí hay una tendencia que la mayoría de los datos están en el centro, así que tiene su importancia. El problema es que es muy tedioso, muy tedioso. Sin embargo, tenemos que tener esa gráfica de puntos en mente, como les dije, cuando hablemos de gráficas de distribución normal en varias semanas de aquí en adelante, ¿bien? Otra forma muy sencilla de datos, de pequeñas cantidades de datos, es la gráfica de tallo y hoja. Son formas muy sencillas de expresar o de graficar pequeñas series de datos, ¿bien? Así que una forma muy sencilla era la gráfica de puntos, la gráfica de tallo y hoja es extremadamente sencilla. Otra forma sencilla de exhibir la distribución de un conjunto de datos cuantitativos es la gráfica de tallo y hoja, que se conoce como Stem and Left Plot. Y asimismo usted lo va a encontrar en herramientas en línea, libre de costo. Esta gráfica presenta una exhibición gráfica de los datos usando los valores numéricos reales de cada punto de datos. Nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Usted va a dividir cada segmento en dos partes, tallo y las hojas. Si los datos que usted tiene
son en términos de decenas, por ejemplo, vamos a usar ejemplos sencillos, decenas o unidades, pues usted diría, vamos a usar las decenas. Y usted podría decir, vamos a dividir las decenas al lado izquierdo de nuestro papel y las unidades al lado derecho del papel. Ponga en lista los tallos en una columna, en este caso los tallos vienen siendo las decenas de los números, con una línea vertical a su derecha. Así que aquí tendríamos los tallos, la línea vertical, y a la derecha de esa línea vertical van a estar las hojas, que serían las unidades. No se preocupen que lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Para cada medición, registre la parte de la hoja en el mismo renglón con su tallo correspondiente. ¿Qué quiere decir? Si usted tiene 5 datos que están entre 10 y 19, ¿verdad? No llegar al 20. Si usted tiene 5 datos, usted va a tener un tallo de 1 y 5 hojas, donde cada una de esas hojas son el número de la unidad que está al lado de esa decena, pero de forma ordenada, en forma ascendente. De hecho, que es el próximo paso, ordene las hojas de menor a mayor en cada tallo, dé una clave a su codificación de tallo y hoja para que el lector pueda recrear las mediciones reales si es necesario. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de decenas y a la derecha unidades, usted va a decir que la unidad de hoja es igual a 1, para que sepan que todo lo que está a la derecha es 1. Distinto a si, por ejemplo, usted estuviera hablando de lugares decimales. 1.2, 3.4, 4.5, ahí los tallos serían números enteros y las hojas serían el decimal. Y usted diría la unidad de hoja es 0.1 porque ya sería un lugar decimal. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos la siguiente tabla, es una lista de precios en dólares de 19 marcas de zapatos deportivos. Construye una gráfica de tallo y hoja para mostrar la distribución de los datos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3, 18 y 1, 19. Así que tenemos 19 datos. Pero usted ve que esos datos están... ¿Qué podemos ver de esos datos? Todos consisten de 2 dígitos. Qué bueno. Todos son decenas. Porque pueden ser 2 dígitos y ser lugar decimal. Así que no hay lugares decimales. No, todos son de 2 dígitos y están en desorden. Así que nuestro trabajo sería cuál es el más pequeño. Al parecer, podríamos decir que es el 40. El más grande podría ser el 95. Así que nosotros tenemos que darnos la tarea de organizarlo. Puede organizarlo en 2 pasos. Cuando usted hace la gráfica de tallo y hoja, observe la parte izquierda de esta diapositiva. No la derecha, quédese con la izquierda. Note que el valor más pequeño es el 40. El valor más pequeño, no hay ningún 40, no hay ningún 40, todo da a entender que el valor más pequeño es 40 y que el más grande es 95. Así que el tallo más grande va a ser la decena del 4 y el tallo más pequeño, debo decir, el tallo más pequeño es un 4, el tallo más grande es un 9. Así que nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a trazar una línea vertical donde tengamos el tallo 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nosotros vamos a decir, ¿cuántos 40 hay? Volvemos al grupo de números. Solamente hay un número que tiene como decena el 4 y es el 40. Así que en su hoja usted va a escribir el 4 y un 0. Esa es la representación de tallo y hoja para el 40. 4 y 0. Si ustedes ven que el 5 no tiene nada, es porque los datos no incluyen números desde el 50 al 59. No incluyen, lo pueden verificar. Aquí no hay datos con 50, no hay datos con 50. Sí hay con 60, pero no hay con 50. Si vemos con 60, tenemos el 65, el 68, el 60, el 68, el 65 y el 65. Bien, así que usted verifica quiénes tienen 60. Pues mira, tenemos 65, 68, 60, 68, 60 y 65. Hay 6 valores y usted lo puede ver, son 6 valores, 65, 68, 60. Y lo vamos a ordenar, lo puedo ordenar en el mismo paso, muy bien. Lo puedo ordenar en el mismo paso o tomarle un paso siguiente, ¿bien?
Una forma sería, si usted ya lo tiene escrito en un papel, usted lo puede ir tachando y según lo tacha, lo hace en un solo paso. Claro que sí, si lo puede hacer en un solo paso no hay ningún problema. Luego ustedes verán con el 7, veamos los tallos. Aquí hay un 70, 70, 70, 75, 70, 74, 70, 75, 70, 70. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 números que tienen como decena al 7. Así que si vemos este arreglo de tallo y hojas, sería 70, 70, 70, 75, 70, 74, 70, 75, 70, 70. Veamos, ya vimos que en el 8 no hay hojas y usted lo puede verificar. No vemos ningún número que tenga 80. Así que, ¿qué tal vemos los 90? 90, 95. Si mi vista no me falla, solamente hay dos, el 90 y el 95. Y usted lo ve exactamente aquí, el 90 y el 95. Ahora, como nos dice la compañera, debemos ordenarlo. En el caso del 4 y el 0 no hay nada que ordenar, en el 5 tampoco porque no hay valores, pero aquí sí. Primero el 0, luego el 5, el 5, el 5 y luego el 8 y el 8. 0, 5, 5, 5, 8 y 8 y así sucesivamente. ¿Cuántos ceros tenemos aquí? 6 ceros. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Así que tenemos, en realidad, 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Y de los números distintos al 0 tenemos el 4 y 2 veces el 5. El 4 y 2 veces el 5 ya ha sido ordenado. El 8 no hay que ordenarlo por no haber elementos en él. Y el 9 ya estaba ordenado. Así que así se haría. Pero usted se imagina si tuviéramos 100 datos. Sería un poco tedioso. Y afortunadamente tenemos herramientas en línea. Yo le puedo mostrar una, pero hay miles. Y de hecho, como muchos de ustedes ya tienen celulares, lo pueden verificar. Si usted, por ejemplo, escribe en Google Calculator Soup, como decir sopa de calculadora, Calculator Soup, es una herramienta en línea, no hay que suscribirse, no hay que hacer nada. Simplemente usted abre, no tiene que saber el nombre de la página, usted escribe Calculator Soup y va directamente a Stem and Left Plot y le va a aparecer esta opción de generador. Puede ser que en su celular la imagen sea un poco más estrecha, pero va a aparecer exactamente las mismas alternativas. Entonces, ¿qué usted hace? Usted va a ver una opción aquí que dice hasta 5,000 valores. Tengo entendido que lo que piden es que los separes por coma. No necesitas, y aquí te habla, lo tienes que separar por comas, pero no tienes que separarlo por espacio. Si lo separas por espacio no hay ningún problema. Tú escribes todos los números que vaya a hacer, lo vaya a generar y solamente para agrandar, cuando usted entra aquí, va a aparecer calculatorsoup.com y el resto de la descripción para llegar a Stem and Left. Así que usted lo puede escribir directamente Stem and Left Generator, Calculator Soup. Sigue siendo activa, la revisé anoche y estaba funcional. Y cuando usted escribe los datos, mira, por ejemplo, escribí exactamente manualmente los mismos datos que nuestro ejercicio y cuando le das a calcular, aparece primero, te dice, estos son los datos que usted entró, te sale, te muestra la gráfica de tallo y hoja, pero también valores estadísticos. Por ejemplo, te dice que el valor mínimo es 40, que el máximo es 95, que hay 19 cantidades, que si lo sumaras todos, 1330, que el promedio, min es promedio, no significa malvado, significa promedio, 70, la mediana, que quiere decir, si lo ordenas, esos 19, el valor que queda en el mismo centro también resulta ser un 70, y la moda, el valor que más se repite, también es un 70. Cuando pasa esto, cuando usted tiene un valor, cuando usted tiene una serie de datos donde la mediana, la moda y el promedio son iguales, usted está ante lo que conocemos como distribución normal. Así que cuando veamos distribución normal, por definición, tiene que cumplir con esa condición. Veamos también que tiene la desviación estándar de 10.99 y la varianza de 120.8. Mira todo lo que te produce.
el haber utilizado esa herramienta en línea. Así que, ¿para qué les digo esto? Por si un día ustedes están trabajando y yo les doy un ejercicio de desviación estándar, que es uno de los próximos temas, usted lo hace y usted lo revisa aquí. Porque si yo le doy una serie de números y usted me dice, profesor, yo lo hice a mano y me dio 10.99, yo le digo, exacto, ¿cuál es el procedimiento? Ahí el procedimiento usted lo hace con las tablas que yo les digo, pero al fin y al cabo usted lo puede revisar con herramientas como esta, que no es la única. Excel también lo hace, Excel lo hace. Me gusta más esta porque el espacio es más cómodo, pero Excel lo hace. Y cuando agrando la gráfica talla y hoja, mira cómo lo muestra. Hay algunos autores que cogen dos tallos. Por ejemplo, el 4 lo divide en 2, el 5 lo divide en 2, porque el 6 y el 7 tienen demasiados datos. Pero yo prefiero que sea un solo, yo les voy a pedir que hagan un solo tallo. No que me dividan el 4 en 2 y el 5 en 2, porque el 6 y el 7 tengan demasiados datos para que haya dos de cada uno. No es necesario. Lo dejan así, con un tallo, una sola vez el 4, una sola vez el 5, una sola vez el 6, y así sucesivamente. Vean también ahora un poquito más de datos, las gráficas de talla y hoja, pero para 30 valores. Los datos de la siguiente tabla son los pesos de 30 bebés de gestación completa al momento de nacer, nacidos en un hospital metropolitano y registrados al décimo de libra más cercano, ¿verdad? Al 0.1, al 0.2, al 0.3. Así que todas esas medidas que incluían centésimas solamente se redondean a décimas. Construye una gráfica de talla y hoja para mostrar la distribución de los datos. Usted tiene aquí todos los datos, un poquito más complejo trabajar con decimales porque quizás visualmente es quizás un obstáculo, porque nosotros estamos más acostumbrados a números enteros y los decimales quizás nos pueden frenar porque no los usamos a diario. Usted puede ver 6 columnas, 5 columnas, 6 filas, exactamente 30 medidas. Bien, nosotros podemos ver cuál es el valor más pequeño. Me parece que es, ¿verdad? Tendríamos que tomar un poco de tiempo. Parece ser el 5.8. Hay un 5. Acá arriba. Exactamente. Al parecer no vemos más pequeño que 5.6. Y en cuanto al 9.4, vamos a ver. 9, lo voy a hacer vertical. 9.0 es el más alto, 9.4 es el más alto, 9.0, si mi vista no me falla, 9.4. Así que al parecer 5.6 es el más pequeño, 9.4 es el más grande. Así que vamos a hacer tallos desde el 5 hasta el 9. Y aun cuando nuestro autor o algunos autores dividan los tallos en dos, nosotros lo vamos a hacer uno solo porque es un criterio muy subjetivo. Bien, así que los datos, aun cuando registrados a una precisión, aun cuando están registrados a una precisión de solo un lugar decimal, son mediciones de variable continua. Es decir, el que un bebé pese 5.8 libras, no quiere decir que pesó exactamente 5.8. Seguramente pesaba 5.831726. ¿Te das cuenta? Es que el instrumento te permitió ahí. Es posible que tengas a 100 bebés y si tuvieras un instrumento preciso, todos pesarían distinto. Es posible. Es posible. Distinto si yo les pregunto a ustedes cuántos asientos hay en este salón. Usted se toma su tiempo y las dos van a llegar a la misma conclusión, incluyendo este. Si lo quieren incluir todos los asientos, ustedes no van a estar en discrepancia. No hay 30, hay 30.6. No, porque es una variable discreta, cuantitativa discreta. Pero el peso es cuantitativa continua. Si, por ejemplo, yo les digo a ustedes, yo peso 195 libras, no es que peso 195.000, exacto. No. Es que eso es lo que permite la balanza. Puede ser que sea 194.6, puede ser que sea 194.9, puede ser que sea 195.4, más todas las décimas y centésimas y milésimas que usted pueda pensar. Pero el instrumento solamente me mide o décimas o hasta entero en algunos casos. Así que esos números que tienen un lugar decimal no son exactos, son redondeados. La variable peso es continua, es cuantitativa continua. Puede tomar cualquier valor positivo.
Al examinar la tabla se puede ver rápidamente que los pesos más altos y más bajos, más alto y más bajo, son el más alto 9.4, el más bajo 5.6, respectivamente. Pero, ¿cómo están distribuidos los pesos restantes? Vamos a ver la distribución en talla y hoja. Aquí dividieron, como les digo, yo prefiero, quizás por motivo de espacio ellos lo hacen así, pero no hay un criterio, es bastante subjetivo. Yo les prefiero que hagan un solo 5, un solo 6, un solo 7, un solo 8 y un solo 9, ¿ok? De modo tal... ¿Y por qué lo ponen 2 veces? Lo ponen 2 veces quizás como para cortar, para cortar... Sí, porque entonces la longitud de este tendría 3, 6, 9, 12 y quizás pues entonces no sería... Quizás para poder mostrarlo, pero yo entiendo perfectamente que hace más sentido que sea un solo tallo por número, porque puedes mostrar realmente cómo están acomodados los valores, ¿ven? De la misma manera, aquí estos valores los va a ordenar y resulta que tienes como peso no un 56, porque sabemos que son lugares decimales. ¿Cómo usted le dice al autor que esto no es un 56, sino que es un 5.6? Usted le dice la unidad de hoja es 0.1. Por lo tanto, esto es un 5.6, 5.8, 6.1, 6.2, 6.7, 6.8, 6.8, 6.8, 7.1, 7.2, 7.2, 7.5, 7.5, 7.7, 7.7, 7.7, 7.7 y así sucesivamente. Pues puedes ver exactamente, puedes ver que la mayoría de los bebés están en un peso en el range del 7, de las 7 libras. Pero usted puede tomar estos mismos valores y utilizar una herramienta estadística como la que mencioné, el Calculator Soup, o como otras que les mostraré. Por ejemplo, además de Calculator Soup, pueden intentar Easy Calculation y dice la siguiente esta diapositiva. Utilicemos Easy Calculation para crear una gráfica de talla y hoja con los datos sobre los pesos de los bebés al nacer explicado en la pasada diapositiva. Bien. Así que hablamos la explicación de que eran bebés de gestación completa. Habíamos hablado de estos datos y utilizamos Easy Calculation. Puedes escribir página, pero puedes decir Easy Calculation Stem and Left Plot y va a aparecer ya exactamente dentro de la herramienta en línea la página. Bien, que puedes ver aquí. En este espacio separas todos los valores por coma, los separas por coma. Aquí los tengo yo anotados, los separé por coma. Cuando los separas por coma le das computar. Y en este caso, Easy Calculation me hizo el tallo y hoja, pero con los números grandes arriba y los bajitos abajo, pero dice la misma información. ¿Ok? Dice la misma información. Bien, también ellos utilizaron el criterio de separarlo, pero es un criterio tan subjetivo que yo no lo utilizo. Pero ¿cómo les queda? Por ejemplo, si utilizaron Easy Calculation, pues mira, les queda así. Sigue siendo una gráfica de talla y hoja, pero no se sientan abrumados porque si utilizo dos, no, pueden utilizar uno y basta. O sea, pueden utilizar uno y basta. En este utilicé de manera alterna a Calculator Super para que use el Easy Calculation. Interpretación de gráficas con ojo crítico. Muchas veces, ya cuando nosotros vemos las tendencias, por ejemplo, en una gráfica de puntos, nosotros vemos tendencias hacia dónde es que está agrupado la mayoría de los datos, si es que hay una tendencia o no. Vean lo siguiente. Primero, debemos verificar las escalas horizontales y verticales de manera que haya claridad respecto a lo que se mide. Nosotros tenemos que tener en mente cuáles son las variables, ¿bien? ¿Cuáles son las variables que se están midiendo? Examinar el lugar de la distribución de datos. ¿Dónde está el centro de la distribución del eje horizontal? Si se comparan dos distribuciones, ver si están centradas en el mismo lugar y poder hacer inferencia entre dos poblaciones. Nosotros debemos examinar la forma de la distribución, ver si tiene lo que se conoce como un pico, una elevación.
un punto que es más alto que cualquier otro. Eso es lo que quiere decir un punto. Tiene un pico, es decir, un punto más alto que cualquier otro. Si es así, esta es la medición o categoría que se presenta con mayor frecuencia. ¿Bien? Puede haber más de un pico, usted lo puede analizar y puede preguntarse si hay un número aproximadamente igual de mediciones a la izquierda y a la derecha del pico. De modo tal que usted puede decir qué característica tiene esa gráfica. Buscar cualesquiera mediciones poco comunes o resultados atípicos. Hay mediciones mucho mayores o mucho menores que todas las otras. ¿Cómo yo sé? Y aquí viene la parte de estadística. Si yo tengo un valor alto por encima de todos los valores, ¿hasta qué punto ese valor es representativo de la muestra o pasa a ser un valor atípico? ¿Cuán grande tiene que ser un valor? Y con nuestra experiencia, pues nosotros no podemos llegar a esa conclusión hasta que nosotros toquemos el tema de los cuartiles. Cuando usted toca el tema de los cuartiles, en términos de primer cuartil, segundo, tercero y cuarto, sino que usted también puede establecer cuál es el límite inferior y superior utilizando las medidas de los propios cuartiles, y usted va a establecer el límite inferior y el límite superior de esa muestra. ¿Con qué propósito? Porque es posible que todos los valores estén dentro del límite inferior y el superior, no hay problema. En ese caso, el valor más pequeño y el valor más alto son parte de la muestra y usted los tiene que tomar en consideración. Pero cuando un valor queda por debajo del límite inferior o por encima del límite superior, esos valores son atípicos, en inglés se conocen como outliers, y usted dice que tengo que entonces saber cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. Y para eso hay unas medidas en el tema que tocaremos de cuartiles, que son ya medidas de posicionamiento. Así que la pregunta sobre cuán alto debe ser un valor para todavía considerarlo no un valor atípico o sí un valor atípico, cuán bajito debe ser, nosotros vamos a ver la respuesta en las próximas clases, ¿ok? Estos resultados atípicos pueden no ser representativos de los otros valores del conjunto. Pero usted los va a tomar en cuenta, usted va a tomar el promedio, la desviación estándar, usted va a hacer todo con ellos, pero tiene que hacer esa salvedad. Este valor es atípico y muchas veces no se representa con un punto, sino con un asterisco. Bien. Ahora, una distribución es simétrica si los lados izquierdo y derecho de la distribución, cuando se dividen el valor medio, forman imágenes de espejo. Así que imagínense que esto es una gráfica de puntos, donde hay tantos y tantos puntos que hicimos una silueta. Y esto que está aquí es la distribución normal, es una distribución simétrica, es una distribución en forma de campana. Y cuando ocurre esto, la media, que es el promedio, la mediana, que es el valor central en posición, y la moda, que es el valor con mayor frecuencia, son iguales. Cuando la media, la mediana y la moda son iguales, estamos ante una distribución normal y tiene forma de campana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, imagínense que estos son estudiantes, no me gusta estudiantes porque hay de la misma cantidad. Así que vamos a ver puede ser, en nota es bastante, conmigo no pasa porque mis estudiantes son excelentes, pero pasa que muchos estudiantes, usted va a ver lo siguiente. Esta es la nota A, esta es la nota B, esta es la nota C, esta es la nota D y esta es la nota F. ¿Bien? Y usted va a ver que muchos estudiantes van a sacar C. Van a sacar C, pocos van a sacar B, muchos menos van a sacar A, pero de igual forma, pocos van a sacar D y muchos menos van a sacar F. Así que usted va a ver que entre la B y la D está la mayoría de la gente. Eso no pasa en mis casas. Pero de B a D está la mayoría, eso pasa. Y cuando dicen los pedagógicos que cuando un examen las notas tienen esta distribución, el examen está bien hecho. Porque se supone que en el examen tiene que haber gente que caiga, muy poca gente cae, muy poca gente cae de forma exitosa,
pero un gran número está en el medio. Un gran número está entre la B y la D, donde la mayoría son C. Bien. Nota aquí, una distribución está sesgada a la derecha si una proporción más grande de las mediciones se encuentra a la derecha del valor pico. Por ejemplo, si el valor pico está aquí, este es el valor más alto. ¿Hacia dónde está la mayoría de los datos? La mayoría de los datos está hacia acá. La mayoría de los datos está hacia acá. Bien, yo siempre lo comparo. Imagínense que usted aquí tiene una pared y aquí usted arrojara una gran cantidad de arena seca, va a formar una montaña, pero aquí al no ver obstáculos, la mayoría se va a regar hacia acá. Así que es una forma de comparar una distribución sesgada a la derecha. La mayoría de los datos van a estar a la derecha. Nota, aquí, el... Habla de altura, habla de longitud. De longitud. La parte más alta va a corresponder a la moda. La parte más alta corresponde a la moda, que es el valor de mayor frecuencia. Si usted acomoda los valores en forma ascendente, el valor central va a ser la mediana. Y el promedio, que es el punto que balancea las proporciones, va a quedar a la derecha de ellos tres. Así que esto es un ejemplo de una gráfica sesgada a la derecha. Una distribución está sesgada a la derecha si una proporción más grande de las mediciones se encuentra a la derecha del valor pico. ¿Bien? Y aquí pasa similar. Imagínese que usted tiene una pared. Y usted arrojara arena seca, de modo tal que la mayoría tendría un obstáculo a la derecha, pero hacia la izquierda se correría. Donde está el valor más alto es donde más se repite esa categoría, sería la moda. A la izquierda estaría en forma ascendente el valor central, que es la mediana. Desde ahora les digo, cuando nosotros hablemos de medidas de posicionamiento, la mediana es la que tiene importancia. Ni la moda ni el promedio juegan un rol en las medidas de posicionamiento, solamente la mediana. Y la mediana se conoce también como el segundo cuartil. ¿Okay? El segundo cuartil. Y la media o el promedio es el más izquierda de los tres valores de tendencia central. Así que una distribución está sesgada a la izquierda si una proporción mayor de las mediciones está a la izquierda del valor pico. Una distribución es unimodal si tiene un solo pico, pero usted también puede tener una distribución con dos picos. Yo puedo claramente decir que este es el mayor de los picos, pero no puedo obviar este. Así que es una distribución bimodal. Tiene dos picos. Las distribuciones bimodales representan a veces una combinación de dos poblaciones diferentes del conjunto de datos. Pero otra cosa que nosotros vemos es lo siguiente. Nosotros podemos ver enfermedades que son más propias o de poblaciones muy jóvenes, digamos niños a nivel escolar y preescolar. Luego en el resto de la población no hay tanta incidencia de esa enfermedad. Y luego en la tercera edad aumenta. Por ejemplo, en los casos de meningitis, puede haber meningitis en niños, aunque no es tan común, lo hay en la tercera edad, pero muy raro que ocurre en la mediana edad. Las leucemias, por ejemplo, la leucemia, por ejemplo, la leucemia linfoblástica aguda, que es bien común en niños, pero le puede dar también a la tercera edad, y la edad media casi no le da. Así que hay enfermedades que comparten ese comportamiento bimodal, donde el eje X es la edad y el eje Y es la frecuencia de casos que hay en esos renglones. ¿Ok? Y también hay distribuciones bimodales en el caso de que pueda haber esa conducta. Describa estas distribuciones en términos de sus ubicaciones y formas. Por ejemplo, ¿cuál de ellas es simétrica? ¿Cuál de ellas es sesgada a la izquierda? ¿Cuál de ellas es sesgada a la derecha? ¿Cuál sería la contestación de ustedes? ¿Cómo sería la primera de las gráficas? ¿Sería sesgada a la izquierda, sesgada a la derecha o simétrica? La primera es simétrica. La segunda
Si este es el valor más alto, nota que la mayoría de los datos está a su derecha, tiene una gran cola. ¿Hacia dónde está la cola de esta distribución? Hacia la derecha. Así que es una distribución sesgada a la derecha. Y en este caso, la cola, la gran cola de datos, está hacia la izquierda. Por lo tanto, esto es una distribución sesgada a la izquierda. Por lo tanto, tenemos la primera es simétrica, la segunda sesgada a la derecha y la tercera sesgada a la izquierda. ¿Bien? Así que pueden ver ahí. Y vean que son simplemente gráficas de puntos. Y cuando hablemos de distribución normal y de distribuciones sesgadas a la derecha o a la izquierda, estamos hablando de gráficas de puntos. Quiero de forma introductoria presentar el tema de histogramas. Histograma de frecuencia relativa. Cuando hablamos de frecuencia relativa, estamos hablando de cuántos valores, cuántos datos hay de determinado valor distribuido en la cantidad de valores, ¿ok? Un histograma de frecuencia relativa es semejante a una gráfica de barras. Solo que se usa, pero se usa para graficar cantidades en lugar de datos cualitativos. La gráfica de barras mide datos cualitativos. Por ejemplo, ¿cuántas personas se enfermaron de meningitis? Y usted pone una barra. ¿Cuántas personas se enfermaron de neumonía? Usted pone esta barra. ¿Cuántas personas padecen de esta tercera condición? Lo mismo usted puede hacerlo con una gráfica de pastel. En un histograma usted va a hacer barras, pero usted no va a hacer categorías. Usted en lugar de categorías, lo que va a hacer en el eje X son valores numéricos que van a formar intervalos. Por ejemplo, todos los datos que hemos dicho, los zapatos, los pesos de los bebés al nacer, usted podría decir, ¿qué tal si los bebés al nacer esos pesos? Nosotros cogiéramos desde 5.4 hasta 6.3 y cogemos y vemos cuántos hay, hacemos una sola columna de ellos. Los de 6 ¿perdón? Es que es diferente lo que se está buscando la información. Sí, porque aquí, por ejemplo, si yo le dijera cuántos pesan 5.4, 1, cuántos pesan 5.6, 1, pues no va a hacer una barra para cada uno, pero sí puede hacer una barra para un intervalo que incluya a tantos datos, pero esos intervalos tienen que estar a la misma distancia, igualmente despaciados, ¿ok? Así que ese ejemplo es muy bueno para hacer un histograma. Los datos de la siguiente tabla son el ejemplo de los 30 bebés de gestación completa que utilizamos en la gráfica de tallo y hoja. Ese es un excelente ejemplo para hacer un histograma porque tenemos 30 datos y podemos agrupar y podemos decir con qué frecuencia cada intervalo de peso se da. Así que podemos tomar esos datos que se reprodujeron en un ejemplo ya discutido y que ya lo hemos dicho en gráfica de puntos. Bien, vamos a ver cómo serían, lo hicimos en gráfica de tallo y hoja. Podemos hacer una gráfica de puntos sobre esos mismos valores. ¿Bien? Primero dividimos el intervalo de las mediciones más pequeñas a las más grandes en subintervalos de igual longitud. ¿Qué quiere decir? Si el peso más grande era, por ejemplo, puedo equivocarme, pero podría ser 9.5 y el peso más pequeño era 6. El más pequeño era 5.6. Pues vamos a distribuir, vamos a ver esos datos, los podemos restar y podemos dividirlo, digamos, en 8 y vamos a hacer 8 intervalos de igual distancia cada uno y ver cuántos pesos hay en este intervalo, cuántos pesos hay en este otro. Podemos hacerlo. Si se pone una columna, si se pone en columna los puntos de cada subintervalo y se traza una barra sobre cada una de las columnas, se habrá creado, me van a disculpar, se habrá creado un histograma de frecuencia o de frecuencia relativa, dependiendo de la escala del eje vertical. Cuando hablamos de frecuencia, hablamos de la cantidad que hay. Cuando hablamos de frecuencia relativa es el porcentaje en relación al resto, ¿ok? Por ejemplo, aquí vamos a hacer un histograma de frecuencia. Vean aquí, si este es un 6,
nosotros sabemos, como ustedes bien han dicho, el peso más pequeño es un 5.6, el más grande es un 9. Al parecer es un 9.4. Sí, 9.4. Pues aquí el autor dividió un intervalo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No es raro que dividan las categorías en 8. Podrían ser inclusive en 6. Entre 6 y 8 es un número aceptable para dividir. Y vean lo siguiente. Si toman de ejemplo desde 5.4 hasta lo que parece ser un 6.1, desde 6.1 hasta 6.6, aquí parece que están usando, sí, el valor más pequeño era un 5.6. Ok, de 5.6 a 6.1, nota que hay 0.5 el ancho del intervalo. De 6.1 a 6.6 hay un 0.5 de longitud de intervalo. Y así sucesivamente, de 6.6 a lo que yo debo entender que es un 7.1, de 7.1 a 7.6, de 7.6 a 8.1, de 8.1 a 8.6, de 8.6 a 9.1, de 9.1 a 9.6. Así que aproximadamente así son los intervalos. ¿Y que usted va a ver? Bueno, hay un 5.4 y un 5.6. En este grupo solamente hay dos. Pues yo puedo agrupar los dos juntitos y usar un solo intervalo. Después del 6.1, mira, hay un 6.1 y un 6.2, 6.1 y el 6.2. Así que, ¿qué tal si cojo este intervalo y los pongo a los dos juntitos y digo, hay una frecuencia de 2 en ese intervalo? Nota del 6.6 al 7.1 hay 4 datos. Hay un 6.7 y al parecer hay 3 6.8 que son estos dos y este, ¿ok? Pues, ¿qué tal si cogemos estos 4 y ya hacemos una columna un poco más grande? En el grupo del 7.1 al 7.6 tenemos en el 7.1, míralo aquí, tenemos en 7.2 dos valores que serían el primero y este que está aquí. Ahí tenemos los dos valores del 7.2. Así que en este intervalo todavía me quedan si llegamos de 7.1 a 7.6, entiendo que estos dos son 7.5. ¿Cuáles son los pesos? Aquí tenemos un 7.5 y el 7.5 restante es este que está acá. Por lo tanto, en el intervalo de 7.1 a 7.6, ¿cuántos datos tenemos? Estos dos y este son 5 datos. ¿Me siguen? Así que tenemos 5 datos. Nota que entonces esta columna es un poquito más alta. De 7.6 a 8.1. En 7.7 tengo 4 datos. 7.7, 7.7, 7.7. ¿Qué? Perdón. ¿Se puso oscura? Se ve, pero está como que bajo la iluminación. No parece. Wow, sí. Parece que está sincronizada con mi cerebro. Entonces, 7.7, 7.7, 7.7. Así que tenemos 4 pesos de 7.7. Como dije, son variables cuantitativas continuas. ¿Los 4 bebés pesan lo mismo? No, pero cuando lo aproximas a la décima, pues más cercana, pues sí, tienen la misma aproximación. Pero pueden tener pesos distintos. Muy raro que dos objetos pesen exactamente lo mismo. Muy raro. Sí pesan, es que lo que pasa es que no tenemos los instrumentos para medir toda esa cantidad de lugares decimales. Así que recuerden que todo esto son variables cuantitativas continuas. Entonces, nos habíamos quedado en el 7.7. En el 7.8 tenemos 2. Aquí tenemos 1 y el otro 7.8 está aquí abajo. Luego tenemos un 7.9 y un 8. El 7.9 vamos a ver si encuentro el 7.9 está aquí. Y al parecer hay un 8.0. Al parecer hay un 8.0. Arriba. El 8. Aquí está el 8.0. Gracias, joven. Y entonces, ¿cuántos tenemos en total en este intervalo de 7.6 a 8.1? Pues tienes 4, 5, 6, 7, 8. Así que usted va a poner esos 8 y esa sería la altura. Así que sería un histograma. Recuerden, esto es una forma manual de hacer el histograma. Nosotros vamos a aprender a hacer el histograma de forma directa y con herramientas en línea. Vean aquí de 8.1 a 8.6,
En el 8.2 hay 3, el 8.2, el 8.2. Así que dije, este 8.2 y un tercero, son 8.2. Este otro, estos dos y este de aquí. Ahí están los tres 8.2. Tenemos 8.5, parece, dos veces el 8.5. Tenemos, aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Cuántos tenemos en este grupo? 5. Así que estos 5 puntos los colocamos de forma vertical y ahí tenemos la altura de esa columna del histograma. De 8.6 a 9.1, en el mismo 8.6 tenemos un valor. En el 8.6 es este valor. Y tenemos 2 en el 9. Tenemos 2 veces el 9. Aquí tenemos uno de los valores y aquí tenemos el otro de los valores. Así que tenemos un 8.6 y 2 9.0, así que tenemos 3 valores aquí. Y luego, en el último grupo, solamente tenemos un 9.4, que es este que está aquí. Y noten cómo va quedando el histograma, ¿bien? También va a mostrar que la mayoría de los pesos se agrupan en el centro. Hay pocos de 6. En el intervalo de 5.6 a 6.9 es muy poco. En el intervalo del 9 hay muy poco. La mayoría están en ese grupo del 7 al 8, ¿ok? Un histograma de frecuencia relativa para un conjunto de datos cuantitativos es una gráfica de barras en la que la altura de la barra muestra con qué frecuencia, medida como proporción o frecuencia relativa, las mediciones caen en una clase o subintervalo particular. Las clases o subintervalos se grafican a lo largo del eje horizontal. Y nosotros tenemos que seguir ciertas reglas para hacer un histograma en papel. Si nosotros fuéramos a hacer histogramas en papel, no en una herramienta en línea, nosotros seguimos ciertas reglas. Por ejemplo, el número de clases de 5 a 12. Nosotros vimos en este ejemplo que había, cuando hablan de clases, son los intervalos. Aquí hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que se ve mucho mejor con las columnas. Así que una columna, 2, 3 columnas, 4 columnas, 5, 6, 7, 8. Así que debe ser un número entre 5 y 12. 8 es un número muy acertado. El intervalo de datos se determina restando el valor mayor con el menor. En este caso, el valor más grande, que es el 9.4, se lo restábamos al 5.6. Usted resta 9.4 menos 5.6 y el valor que obtiene se conoce como el intervalo. Como el intervalo de los datos. Luego, el ancho mínimo de clase necesario para cubrir el margen de los datos se determina dividiendo el intervalo entre el número de clases que usted escogió. Digamos que usted escogió 8 clases. Usted escoge la resta de 9.4 a 5.6. Cuando usted la reste, usted va a obtener el resultado del intervalo. Lo divide entre 8, por ejemplo, si usted escogió 8 como el número de clases, y ahí ese resultado te va a decir el ancho mínimo de cada clase. En este caso, en el caso que acabamos de dar, era de 0.5 el ancho de cada uno. Usa el método de inclusión izquierda. Fíjate que cuando yo te hablo aquí, te digo de 5.6 a 6.1, de 6.1 a 6.6. ¿Qué pasó ahí? Que el 6.1 lo dije 2 veces. De 5.6 a 6.1, y este va de 6.1 a 6.6. ¿Dónde va el 6.1? ¿En el primero o en el segundo? Ahí la pregunta se contesta con el método de inclusión izquierda. El método de inclusión izquierda quiere decir que el 6.1 queda a la derecha de este intervalo, no pertenece a él, pertenece al segundo. El 6.6 está a la derecha de este intervalo, así que si este va de 6.1 a 6.6 y este de 6.6 a 7.1, este pertenece al tercero, porque es método de inclusión izquierda. Esos límites, cada límite corresponde a la parte izquierda del intervalo. Así que el 5.6 es el límite izquierdo de él,
termina en 6.1, pero no lo incluye. El 6.1 pertenece al segundo. Llega al 6.6, pero no lo incluye, porque el 6.6 pertenece al tercero. De modo tal que si ustedes tuvieran 6 puntos, por aquí lo vemos, el 6.1 tuvieron la decencia y la cortesía de ponerle el puntito al lado de la línea. Aquí estamos viendo claramente el método de inclusión izquierda. Ese es el consenso en estadística. Así que el método de inclusión izquierda lo que quiere decir es, cuando un número quede en el límite, tú se lo vas a dar al que está a la derecha porque él es el límite izquierdo de ese intervalo. Se lo vas a dar a la derecha porque él es el límite izquierdo. Así que para que sea el método de inclusión izquierda, este intervalo no puede incluir al de acá, incluye al que está a su izquierda. Así que él no pertenece al anterior, el anterior tiene su límite izquierdo. Así que el 6.6 pertenece a este intervalo, no pertenece a este. Termina en 7.1, el 7.1 que también vemos un número, pertenece a este intervalo, el 7.1 no pertenece aquí. De 7.1 a 7.6, el 7.6 no tiene valor, pero si existiera algún valor, no pertenecería a este, sino a este, método de inclusión izquierda. Este intervalo incluye a su parte izquierda. Este intervalo incluye a su parte izquierda. Este intervalo incluye a su valor extremo izquierdo. Este intervalo incluye a su valor izquierdo. Eso es lo que significa método de inclusión izquierda. Así que usando el método de inclusión izquierda e incluyendo el punto de frontera de clase izquierda, pero no el punto de frontera derecha en la clase, eliminamos cualquier confusión acerca de dónde poner una medida, una medición que resulte caer en un punto de frontera de clase. Si en ese caso que vimos, vemos un 8.6, sabemos que ese 8.6 le pertenece a lo que está a su derecha porque es el límite izquierdo de ese intervalo, ¿ok? De esa clase, de esa categoría. Vamos a ver algo. Que nos quedan 10 minutos. 10 minutos. Bien. Veamos lo siguiente. Para nuestro ejemplo, vamos a ver. Para nuestro ejemplo sobre los pesos de los bebés al nacer, determinemos el intervalo. Si nosotros cogemos el máximo menos mínimo, y nosotros tomamos máximo menos mínimo, el máximo es un 9.4 y el mínimo es un 5.6. Así que si restamos 9.4 menos 5.6, estoy trabajando lo de adquirir las calculadoras porque las que tengo disponibles están sin batería, así que cuando las tenga, pues se las voy a hacer llegar. Así que 9.4 menos 5.6, la respuesta es 3.8. Así que el intervalo es 3.8. Eso es bien importante porque ahora el intervalo yo lo divido entre las clases. Así que aquí escribimos, ya lo mostraré más adelante, 9.4 menos 5.6 igual a 3.8. El ancho mínimo de clase necesario para cubrir el margen de los datos, tomando 8 clases, se determina de la siguiente forma. El intervalo que nosotros nos dio 3.8 entre el número de clases, digamos que ya estamos tomando 8, así mismo el ejercicio nos lo dice. Yo se los diría a ustedes cuál es la cantidad de clases que deben escoger. Usted toma 3.8 entre 8 y le daría que 0.475, lo cual lo podría redondear a 0.5, es el ancho mínimo de clase y ahí lo podemos ver. Bien, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Aquí vemos el cálculo, 9.4 menos 5.6 es 3.8. Y el ancho mínimo de clase es 3.8 entre 8.475. Para fines prácticos los redondeamos a 0.5 porque es bien difícil sumar 0.475 y a ese nivel de milésima poner fronteras es un poco complejo, ¿bien? Un poco complejo. Así que vamos un momentito a la pizarra. Quiero hacer primero un armazón de datos. Déjame ver.
Bien. Vamos a ir anotando esta tablita para trabajar para llenarla rápidamente, ¿bien? Así que escribimos en la primera columna clases y tenemos las clases de la 1 a la 8, ¿bien? Hacemos una columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 clases. Y la columna derecha dice intervalos de cada clase. Y para los intervalos de cada clase, nosotros tenemos que saber el ancho. Como estamos trabajando con el mismo ejercicio, cada ancho es de 0.5. ¿Ok? Así que si el valor más pequeño es 5.6, ¿bien? De 5.6, no sé si recuerdan en el curso de precálculo, y aquí voy a poner la pizarra para los compañeros, y ahí lo están viendo un poquito pálido, pero lo están viendo, ¿ok? Así que de 5.6, no sé si recuerdan de cursos de precálculo, nosotros podemos decir de 5.6 hasta 6.1, pero recordar que el valor que está incluido es el 5.6. O, si ustedes quisieran, podemos hacerlo de la siguiente forma, utilizando lo que conocíamos de precálculo. Ponemos un corchete y un paréntesis, como ustedes quieran hacerlo, ¿bien? Pueden hacerlo de cualquier forma. 5.6 a 6.1. Lo importante es que sepan que el 5.6 pertenece, pero el 6.1 no. Así que tal si entre ustedes y yo, para evitar dudas y repetir, el corchete implica que hay una inclusión, mientras el 6.1 que está en paréntesis significa que no está incluido. Así que, ¿qué tal si hacemos eso? Así que esto iría de 6.1 a 6.6. Y este aquí iría desde 6.6 con corchete hasta 7.1. Estoy separándolo por coma. Y este iría de 7.1 a 7.6. La diferencia entre ellos es 0.5. Usted suma 0.5, ya sea con su calculadora o mentalmente, de 7.6 a 8.1. De 8.1 a 8.6. Método de inclusión izquierda, los valores de la izquierda pertenecen al intervalo, el de la derecha no pertenece al intervalo, es el límite, pero no pertenece al intervalo. Así que en la séptima, de 8.6 a 9.1 y de 9.1 a 9.6. Recuerdan, cuando yo les estaba explicando el histograma que realizaron en aquella gráfica, habíamos usado, curiosamente, cada intervalo me quedó más estrecho por el ángulo en que tengo que escribir, ¿ok? Así que vamos a hacerlo un poco más grande, si no hay ningún problema. Lo hice muy estrecho cada intervalo sucesivo. Así que de 7.6 a 8.1, de 8.1 a 8.6, de 8.6 a 9.1 y de 9.1 a 9.6, ¿ok? Y simplemente termino diciendo, vamos a ver cómo sería si hiciéramos ese histograma que tiene esas categorías. ¿Cómo sería ese histograma? Claro, usted simplemente, la altura de esta categoría sería la cantidad de datos que quedan aquí, sería hacer referencia a esa diapositiva que ya hemos visto. ¿Bien? Así que, ¿qué tal si vemos por un minuto cómo podemos hacer un histograma? Esta presentación la voy a hacer disponible en formato PDF, así que no se abrumen, simplemente me siguen. Y aquí tienen la
división de las clases, los intervalos, y utilicé el corchete para el corchete a la izquierda y el paréntesis el corchete a la izquierda, paréntesis a la derecha, para indicar el método de inclusión izquierda, ¿ok? Me parece que es una buena forma. Me parece que es una buena forma. Estoy tratando de llegar aquí. A disculpar. Bien, el cursor no me está trabajando, pero quiero que vean que si yo entro a otra herramienta estadística que me gustó, no quiere decir que una para cada uno, pero me gusta ser versátil y Social Sciences Statistics me da una buena herramienta para histograma, me pareció excelente. Así que pueden entrar a esta página, que en el caso de que cuando yo les dé el documento en PDF, me parece que esto sigue siendo un hyperlink. Así que simplemente creo que sería dejar hundido el control y darle clic. Es posible. Si no, usted escribe Social Science Statistics y escribe en Instagram. Y le va a aparecer una página como esta. Le va a aparecer una página como esta. Y aquí, bien bonito, bien simple, me encantan las cosas simples. Aquí usted escribe los datos separados por coma. Usted pone los datos separados por coma. Por ejemplo, le da la opción, le da las instrucciones. En mi caso, no, yo lo separé por Enter. Me va a disculpar. Aquí yo lo separé por Enter. Noten que no hay ningún orden. Y esta barra bajita quiere decir que hacia arriba había muchos datos. Todos los datos yo los pasé. Pueden ver que no están en orden, de 8.2 a 7.7 a 7.5, o sea, no hay orden. Y le das Generate y ¿qué te va a aparecer? Te aparece un histograma de 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías, 6 clases. Nosotros usamos 8, así que no quedará igual que si nosotros quisiéramos hacer uno como este, para que hagamos ya el que está en nuestra presentación. Así que, ¿cómo sería si fuera de 6? Pues mira, si fuera de 6, tendrías primera categoría con 4 datos, segunda categoría con 4 datos, tercera con 5, la cuarta con 11, la quinta con 5 y la sexta con 1. Pero, ¿qué es lo bonito de esto? Te dice cuál es el valor más pequeño, el valor más grande, el total de números que entraste, te dice cuál es el valor menor, el valor mayor, el número de clases porque tú lo escoges. Pero si tú más adelante, vamos a agrandar esto para verlo, aquí pueden ver la información que provee, el valor más grande, el valor más pequeño, el número de clases, el número de puntuaciones, el número de datos. En este caso el range es 0.7 porque como ellos escogieron 6 clases, cuando usted divide 3.8 entre 6 le va a dar un número mayor. Así que 0.7 es más grande que 0.5. Pues ese es un histograma válido. Sin embargo, entonces usted dice Edit Histogram y el número de clases de 6 lo cambia a 8, por ejemplo, que es lo que yo haría. Lo cambiamos a 8. Lo cambiamos a 8 y le damos crear un nuevo histograma. Y mira qué belleza. ¿Ves? Aquí tienes, mira el range de 5.6 a 6.1, excelente. Así que si tenemos que hacer un histograma, hay un histograma pequeñito de tarea al final de esta presentación y con esta herramienta en línea usted puede dejarse llevar para poder hacerlo. Entonces, nota como aquí el class range es de 0.5, un redondeo del 4.475 que habíamos visto, ¿bien? Así que, fíjate, sé que fui un poco apresurado, pero cubrí lo que yo iba a dar. Yo iba a dar esto. Yo pensaba por lo menos acariciar el histograma. Y como esto es un curso de bioestadística, no nos podemos concentrar en una cosita, porque después ya tenemos las medidas de tendencia central, tenemos otras clases, y es una sola vez en semana. Son 3 horas abrumador, pero eso es una sola clase. Es una clase que consume tiempo. Yo agradezco que que hayan tenido la paciencia. Esto va a estar esto va a estar grabado, así que lo pueden revisar. Y yo les voy a entregar la presentación en PDF tal y como la he dado, pero en PDF para que usted la pueda descargar allí. Si aquellos que tengan los recursos para imprimirla y lo crean necesario, lo pueden hacer. Bien.
De los que están a distancia, ¿alguna duda? No. No. ¿No? Bien, pues les debo la presentación y obviamente agradecerles que me hayan seguido. La tecnología se nos puso de frente, pero pudimos vencerla, ¿ok? Así que gracias por asistir. Gracias a las compañeras que además de asistir me ayudaron muchísimo. Y que pasen excelente resto del día. Igualmente. Gracias. Bien. Igualmente. Buenas tardes.